pie, vamos a ir a la palabra de Dios y le voy a invitar que busquen en su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Gloria al nombre del Señor. La iglesia contemporánea es nuestro tema en esta mañana para nuestra edificación. La iglesia contemporánea, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Como ya todos lo tienen, vamos a leer en el nombre del Señor. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda de razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Para los que procuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena, los que os calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana por este fragmento de tu palabra que hemos leído, la explicativa a cada uno de nosotros. Muchas gracias por ella en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. Veamos esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Leímos un texto de la palabra de Dios. El apóstol Pedro haciendo memoria, haciendo mención sobre la vida del creyente, sobre la vida del cristiano. Nosotros en esta mañana, a tomar este tema, la iglesia contemporánea, podemos hablar de la iglesia de nuestros tiempos, que es el tiempo en el cual nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros. Y para ello hemos tomado este texto en donde el apóstol Pedro exhorta a los hermanos a presentar defensa sobre la verdad que hay, de la esperanza que hay en cada uno de nosotros. ¿Cuál es esta esperanza, hermano? ¿Cuál es nuestra razón de vivir aquí en esta tierra? Y el apóstol hace una pregunta, una presentación de lo que nosotros creemos cuando nos dice en el verso 13: ¿quién os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O sea, no hay que amedrentarse en medio de los tiempos en los cuales nos ha tocado vivir como iglesia de Jesucristo, llamada y santificada, comprado por precio de sangre allá en la cruz del Calvario. Y si bien es cierto, hermano, en nuestros tiempos nosotros estamos viviendo en la iglesia contemporánea, y no es para nadie un secreto de cómo en estos últimos tiempos se ha aumentado los medios de la comunicación, cómo se han aumentado los medios por los cuales las personas transmiten diferentes informaciones. Antes teníamos lo que la persona reconocía como mensajes que se enviaban. Había unos equipos que se utilizaban para enviar mensajes de un pueblo a otro cuando la comunicación no era tan avanzada como en nuestro tiempo, que eran unos teletipos, unos telégrafos. La gente hacía una señita y le daban como una tecla. Eso era una clave que se enviaban señales en diferentes lugares, porque la red de la comunicación no había sido tan abierta como es el día de hoy. Pero hoy nosotros tenemos una serie de elementos de videollamada, videoconferencia, teleconferencia, en fin, hay una serie de herramientas que el hombre ha adquirido con el paso del tiempo, lo cual ha hecho la comunicación más fluida. Y la comunicación, al ser fluida, continua, se dice lo que es y lo que no es. Ya hoy usted accesa cualquier información en las redes, en el periódico, en la noticia hablada o cualquier tipo de información que llegue hasta usted, y usted tiene que poner un filtro para estar seguro si de lo que se habló o de lo que se está hablando es una realidad, porque hay una gran plataforma informática en el mundo a nivel global, y para ello nosotros tenemos que hacer mención de lo que son
la globalización en la cual nosotros hoy nos estamos moviendo. Y esta globalización le permite a usted que en China acontece algo y se sabe aquí en minutos, porque la información es muy fluida por la internet y todos estos medios que nosotros conocemos. Entonces, en este medio en el cual se está viviendo en nuestros días, nosotros, la iglesia de Jesucristo, también está experimentando diferentes situaciones y estamos viviendo tiempos en donde la palabra de Dios es clara y específica, que dice que la ciencia se iba a aumentar y que la gente correría de aquí para allá, de allá para acá, buscando informaciones, buscando veracidad, si es cierto lo que en la bendita y sagrada palabra de Dios nos habla. Entonces, por eso hoy en día tenemos una serie de informaciones, telepredicadores, redes predicadores, de todo, hablando sobre las verdades eternas de esta salvación. Es un solo mensaje: Cristo vino al mundo y murió por los pecados de toda la humanidad. No importa la nacionalidad ni la raza, Cristo murió por todo para salvarlo. Un solo sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Y para esto hay que remontarse un poquito a la historia. No voy a detenerme mucho porque nuestro tema es la iglesia contemporánea, pero cuando usted habla sobre un tema es necesario encontrar la base de lo que usted va a hablar para que la gente tenga una comprensión mínima de lo que usted está disertando o está hablando. Y para ello, hermano, nosotros encontramos que el Señor Jesús en la antigüedad tomó al pueblo de Israel como un ejemplo para todas las naciones, para que a través de este pueblo todas las naciones conocieran sobre la salvación del mundo. Un plan maravilloso, un plan a grosso modo, o sea, de modo general, desde la creación del hombre allá en el jardín del Edén hasta nuestros días. Ha sido un plan general para salvación de toda la humanidad. Dentro de ese plan hay algunas cosas que hay que puntualizar y que hay que hablar detenidamente para que la información hasta nuestros días llegue correcta, para que no se desvirtúe, ya que de tantos siglos de estas verdades que se hablaron eternas hasta el día de hoy permanecer, es importante que la iglesia le dé seguimiento a través de la palabra de Dios a la veracidad de las escrituras, a lo que las escrituras hablan con respecto al plan de salvación, no quitarle ni añadirle, porque es un plan perfecto para salvar al hombre. Y para ello nosotros vamos a ir, hermano, en el libro de Números, capítulo 22, versículo 2 al 12. Ahí hay una historia sobre Balaam. Hay una historia sobre este hombre que no vamos a entrar en si era un profeta destacado o no. Hay algunas fuentes que dicen que no era un profeta, sino que era un hombre que se consultaba y le daban una denominación a este hombre que consultaba al Señor, o la gente lo tomaba y le preguntaba a él para que él le dijera al Señor con respecto a un plan, a algo que la gente quería hacer, Balaam. Y la Biblia nos habla de este personaje en el libro de Números, capítulo 22, versículo 2 en adelante. Nos dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en el campo de Moab, junto a Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac a los hijos de Zippor, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y se angustiaba Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Medián: ahora lamerán esta gente todos vuestros contornos, como lame el buey la grama de los campos. Y Balac, hijo de Sol, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajero a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: hay un pueblo que ha salido de Egipto, he aquí, cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Porque nosotros acabamos de leer esta breve introducción a lo que es la historia de Balaam, más
todo el capítulo adelante habla de algunos puntos que yo quiero señalarle. Bueno, este hombre temía de que el pueblo de Israel, se estaba refiriendo al pueblo de Israel, que había sido bendecido por Dios desde la salida de Egipto, que había sido sacado con brazo fuerte. Si ustedes recordarán, el pueblo de Israel no tenía un lugar fijo. Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela, y que le iba a llegar, le iba a multiplicar como la arena del mar su descendencia. Y sobre esta palabra que Dios le dijo a Abraham, el pueblo de Israel comenzó a caminar, comenzó a pasar diferentes etapas, comenzó a pasar diferentes situaciones, porque era un pueblo nómada, pero Dios lo iba a establecer en una tierra. Ustedes conocen y ustedes saben sobre lo que Dios hizo con Moisés para sacarlo del pueblo de Egipto por una situación antes dada, una gran hambre que sucedió en el pueblo, y los descendientes de Jacob fueron hasta aquel lugar. Pero más sin embargo, aquí nosotros encontramos una palabra que fue dicha a este pueblo, que iba a ser fundamentado sobre un lugar, iba a ser llevado a una tierra que fluía leche y miel, sacado de la cautividad a un lugar espacioso que Dios le había mostrado. Y aquí encontramos a un hombre que Dios llama. Este hombre tenía de una u otra forma comunicación con el Señor, puesto que el rey lo llamó para que maldijera al pueblo de Israel, porque él decía que a quien él maldijera iba a ser maldito, y a quien él bendijera sería bendito, pero no al pueblo de Israel. Este rey de Moab tenía miedo, tenía temor sobre una palabra que había sido declarada sobre este pueblo que sería bendito. Pero más adelante nosotros encontramos en este mismo capítulo que este hombre al cual se le hizo esta petición de que maldijera al pueblo, el rey de Moab envió unos mensajeros hasta donde él y le llevó a aquel lugar. Cuando le llegaron ellos, los mensajeros, hasta donde Balaam, le dijeron: mira, el rey nos manda con esta encomienda. Dice las Sagradas Escrituras, más adelante del capítulo, del último versículo que leímos, que el pueblo estaba atento a esperar la palabra que iba a salir de la boca de Balaam. Mas sin embargo, Balaam le dijo: mira, créeme que todo lo que Dios me dijera que yo diga, yo voy a decir. No importa lo que el rey haya mandado a decir. Eran gente que estaban bajo una guianza especial de Dios. Fíjense que desde aquel tiempo el hombre ha venido buscando la aprobación de Dios para hacer las cosas. Nos dice las Sagradas Escrituras en la narración que Balaam recibió una respuesta de Dios, y Dios le dijo: no vayas a maldecir porque el pueblo es bendito. Ya Dios, habiéndole dicho esto, personas que estaban esperando en Dios, Balaam estaba esperando una respuesta de Dios. Mas sin embargo, él le contestó esto. Estoy adelantando la historia hasta llegar al punto que quiero enfocar. Y cuando el rey pues recibió la respuesta de que los enviados que él había enviado a Balaam para que le dieran la respuesta, no le dieron respuesta. Le dijeron que no, que Balaam dijo que él no iba a maldecir al pueblo, que Dios le había dicho que no, que Dios le había impedido que no. Ellos fueron con prebendas, ellos fueron con regalos hasta donde Balaam, ellos fueron con obsequio a llevárselo a Balaam para que Balaam fuera. Pues el rey inteligentemente buscó otros príncipes, personas de renombre, personas de categoría, personas que fueran, y que el rey, que Balaam no le pudiera decir que no, que Balaam no pudiera retractarse de lo que él le había mandado a pedir. Envió otros príncipes y los envió para que fueran hasta donde él. Y le dijo: mira, yo te ruego que atiendas a lo que yo te estoy pidiendo, porque es necesario que tú no me digas que no. Dice las Sagradas Escrituras, usted lo leerá por causa del tiempo, que el Señor le dijo: ve con aquellos hombres, pero espera que ellos vengan hasta donde ti a pedirte que tú vayas. ¿Qué sucede? Que Balaam, cuando oyó esta información que Dios le dijo que
esperar a que los príncipes fueran a donde él, a rogarle otra vez que fuera al lugar. O sea, estaba esperando un mandato de parte de Dios para ir hasta aquel lugar. Dice las Sagradas Escrituras, el versículo 18 de este capítulo 22: y Balac respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diere la casa llena de plata y de oro, no podré traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosas chicas ni cosas grandes. Os ruego, por tanto, que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me ha de volver a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieren para llamarte estos hombres, te levantarás, vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Versículo 21: y Balaam se levantó por la mañana y enarmó su arma y fue con los príncipes de Moab. Hay un detalle aquí. A veces nosotros los hombres somos instrumento y vasija que Dios usa. Y cuando Dios da una orden expresa sobre algo que hay que hacer, usted de su parte no puede tomar una determinación. Usted no puede manipular lo que Dios ha dicho en las Escrituras. Lo que Dios ha determinado con usted, usted no puede cambiarlo. Dice las Escrituras aquí textualmente que el Señor le dijo: si los príncipes volvieran otra vez hasta donde ti, tú debes ir con ellos, pero harás lo que yo te diga. Más sin embargo, el versículo 22 dice que al amanecer Balaam preparó todo y se fue. Balaam no esperó que los príncipes fueran donde él. Parece que había una premura en el corazón de Balaam. Este hombre era un hombre que se movía por el dinero, por lo que se le podía ofrecer, por lo que él iba a conseguir. Aún él habiendo dicho que por más oro, por más plata que le entregaban, él iba a hacer lo que Dios le dijera. Mas, sin embargo, aquí vemos la humanidad. Aquí vemos que sale de nuestro interior lo que somos como personas. Aquí vemos que de nuestro interior salen nuestros malos deseos, nuestras malas intenciones, nuestras ambiciones, porque los hombres no son ángeles, son de carne y hueso. Y muchas veces por no seguir al pie de la letra las instrucciones de la palabra de Dios, viene el problema que hoy nosotros estamos enfrentando. Tantas denominaciones, tantas informaciones con respecto a la palabra de Dios, tantos caminos que al hombre le parecen correctos, pero han sido caminos que el hombre ha tomado desviándose de lo que Dios ha dicho, de cómo se debe hacer y por qué se debe hacer. Dios es perfecto y tiene un plan establecido que el hombre no puede cambiar, pero vemos personas aquí que hacen lo contrario a lo que Dios ha determinado para un hecho especial. Y usted dirá: pero Dios puede hacer como Él quiere, como le dé la gana. Claro que sí, pero Dios ha establecido reglas para que el hombre obedezca y sea bendecido. ¿Acaso usted piensa que Dios necesita al hombre? Dios es Dios y está en su trono de gloria. Dios no necesita nada de nosotros, porque Él nos hizo a nosotros para que le adoráramos. Nosotros somos lo que necesitamos a Dios. Nosotros somos lo que dependemos de Dios. Él nos hizo para que nosotros le adoráramos a Él, no Él a nosotros. Pero el hombre en el desvarío, en la desinformación, en el error como cayó Balaam, así también hoy en día quiere torcer la palabra del Señor para su propio provecho, para su propio antojo, para su propio deleite, sin apartarse de la palabra de Dios. ¡Qué contradicción! Sin apartarse de la palabra de Dios, pero torciendo la palabra de Dios. Entonces no es efectiva, porque Dios no ha dicho esto. Dios ha dicho que espere que vayan, pero Balaam se fue. ¿Esperó Balaam que Dios le dijera? No. Y usted me dirá: pero ¿por qué usted hace tanto hincapié en esto, pastor? Bueno, eso fue lo que el Señor le dijo que hiciera. Eso fue lo que Dios le mandó, porque había un plan para que esto se ejecutara. ¿Cuál era el plan, hermano? El plan era que los príncipes que él envió, Balac, fueran humillados hasta donde Balaam
pedirle otra vez, a reconocer que Dios era Dios. Pero Balaam no lo hizo así. Balaam se paró y arrancó con ellos por el camino. Ya nosotros sabemos qué sucedió en el camino. El asna que él preparó, se apareció el ángel con una espada. Y me llama la atención, hermano, mire, cuando el hombre cae en error, cuando el hombre abre las puertas a desobedecer lo que Dios ha dicho, entra en el hombre lo que nosotros conocemos como una locura mental, que se traduce en algo espiritual. Una locura mental ocurre en el hombre, una locura de lo que debe de pensar correctamente, porque comienza a actuar y a pensar de una manera diferente. Cuando usted abre la puerta a esto, entonces comienzan todas las manifestaciones que usted ha llamado. Vamos a ver, ¿cuál fue una de las primeras manifestaciones de lo que estamos aquí? ¿Cuánto ha visto usted que un animal de 4 patas habla? Yo lo creo textualmente. ¿Cuándo usted ha visto eso? Alguien que me pueda decir. Dice las Sagradas Escrituras, lea ese pasaje para que usted vea de qué se trata en lo que entró Balaam, en un error. Dice las Sagradas Escrituras que cuando el asna iba por el camino, el ángel con una espada desenvainada apareció y el asna tuvo que tirarse un camino. Se desvió del camino y Balaam reprendió al asna y le iba a golpear. Vuelve a decir la escritura que él tomó el camino. Luego el asna pasó por un lugar estrecho. O sea que había pared a la izquierda y pared a la derecha. Y el asna apretó las extremidades de Balaam cuando iba cruzando. Y Balaam se enfureció y dijo: si hubiese tenido una espada, hoy te hubiese sacrificado. Y ahí, según la Biblia, el asna, pero tanto el asna hablando, un animal. ¿Cuándo Balaam había visto un animal hablando? Pero era tanto el desenfoque, eso es lo que lo dice la Biblia, que ellos pueden entender, hermano. Una burra hablándole a un hombre y el hombre no escamienta, ni se espanta, ni ve algo raro. Pero ¿qué será lo que había en el corazón de Balaam en ese momento para ir al lugar que Dios le dijo que esperara para él? No que fuera, que esperara. Por eso habla de un error. Él cometió un error, no entendió, no interpretó y agarró por el camino. El asna le dijo una conversación con ella y le explicó todas las cosas. Tanto tiempo que yo te sirvo, ya ustedes conocen la historia, y ahora quiere acabar conmigo. Hasta que Balaam, dice las Sagradas Escrituras, por la asna no entendió. Entonces se abrieron los ojos cuando vio el ángel, y el ángel le dijo todo lo que estaba pasando en ese momento, hermano. ¿Qué nosotros queremos traer en esta mañana de la iglesia contemporánea? Aún el Espíritu Santo, Dios tratando con la gente, con la persona. Cuando cae este espíritu de error, la gente no entiende y no atiende a lo que debe de hacer, que es obedecer el mandato que Dios ha dicho, tal y cual como está escrito. Gente que dice: yo no necesito convertirme para ir al cielo, para servir a Dios. ¿Quién dijo? Oh, hermano, tremendo error. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice las Escrituras, Jesucristo hombre. Pero la gente siempre anda buscando correr por una orilla o correr por otra. Igual como hizo Balaam. Dios le dijo que hiciera algo y esperara. Pero como Balaam tomó la parte por el todo y dijo: él me dijo que fuera. No puso, no reparó en esperar que a él le dijeran. No, él arrancó, porque ya Dios me dio una palabra y me voy a mover. Tiene que esperar la autorización de Dios. Si hoy tú sirves al Señor, vas a tener que someterte en todo. Si no sirves a Dios, pues vas a vivir conforme a tus deseos y pensamientos, pero no culpe a Dios después.
Porque hay reglas claras establecidas para obedecer. Y aquí hoy usted no puede estar en un lugar y mañana en otro. Como si usted estuviera jugando trócamelo eso, pisé aquí y pisé allá. No, usted tiene que mantener un camino firme conforme a lo que la palabra de Dios ha trazado. No importa quién usted sea, no importa qué estudio usted sea, que usted haya tenido, no importa, hay que obedecer el mandato de Dios tal y como está escrito en las Escrituras, porque nuestro interior siempre tiende a rebelarse. Ese fue el error de Balaam, el error de Balaam, que amó el premio. Y de este hombre se habla mucho en las Sagradas Escrituras. Se habla mucho de este acontecimiento porque aunque al final él murió, pero quiso usar a Dios. Usted sabe que a Dios usted no lo puede usar, hermano. Por eso es que hoy en día nosotros tenemos tantas personas que andan conforme a su evangelio. No conforme al evangelio de la Biblia, no. Conforme al evangelio de ellos personal. Usted sabe que hay un evangelio personal. ¿Sí? Hay un evangelio personal, el mío, el que yo me invento, el que yo vivo como yo quiero, el que yo hago lo que me dé la gana y el que yo digo lo que me dé la gana, pero yo soy cristiano. Usted dice, pero ¿qué dice la palabra de usted? Que por su fruto lo conoceréis. Una mata de coco no puede dar mango. Pero hoy en día el error de la gente ha caído en tanto que usted es un ser humano, hay gente que se cree en perro. Usted es un ser humano, hay gente que se cree en un caballo. Para que usted vea cómo la mente del hombre es distorsionada por lo que usted piensa, por lo que usted actúa y cómo usted vive. La iglesia contemporánea, ¿se escapa eso dentro de la iglesia? No, estamos todos juntos, pero no todos somos iguales. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Dice las Escrituras que los perdidos serán como la arena del mar. ¿Y usted en qué lugar está? ¿Está en el lugar donde Dios ha dicho que debemos estar o está fuera de la voluntad de Dios? Dice las Sagradas Escrituras que si con dificultad el justo se salva. ¿Usted sabe a quién es que le ha atribuido el nombre de justo? A los que viven una vida agradable a Dios, a los que están sirviendo a Dios, a los que se esfuerzan. Dice las Escrituras, con dificultad el justo. Porque el justo, al igual al que no es injusto, tiene un cuerpo natural, vive bajo las leyes naturales. Y dijo el apóstol Pablo, refiriéndose a una parábola: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Conforme a un castigo que se le aplicaba a los romanos en aquel entonces. O sea, que usted anda con su enemigo cargándolo continuamente, que es su propio yo, que son sus deseos, que son sus intenciones, que son sus malos pensamientos, que son sus malas actitudes. Pero estas cosas solamente encuentran solución cuando la traemos a los pies del maestro y cuando obedecemos lo que el maestro ha dicho que se haga. Porque de no ser así, entonces convierto mi vida en un evangelio que me acomoda, en el evangelio que me siento bien, en el evangelio que no tengo problema. Muchas veces ese no es el camino más correcto, porque hay situaciones que es necesario que sucedan a la vida del creyente. En la Epístola Universal del capítulo de San Judas nos habla sobre este acontecimiento y otro más. Hay de aquellos que han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Cometió tremendo error Balaam. El camino de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. La contradicción de Coré. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Un cuerpo de hombres y mujeres. En el capítulo 16 de este mismo libro de los de Números, nosotros encontramos este acontecimiento en el capítulo 16 sobre Coré. Estaba pasando una situación muy difícil. Según algunos estudiosos dicen, solamente tomaremos estos dos ejemplos, algunos estudiosos dicen que Coré, perteneciente a la familia de Leví, era de los que ministraban en el templo.
de los que estaban junto con Moisés. Según algunos estudiosos, dicen que este Coré era primo de Moisés, que conocía lo que Dios le dijo a Moisés. Dios le dijo a Moisés que lo iba a escoger a él para que libertara al pueblo, y a su hermano Aarón, que iba a ser por él intérprete. O sea, eso fue a vista pública, todo lo que sucedió ahí. Y Dios estableció hombres y mujeres para que siguieran los lineamientos que Dios le había trazado. Pero ¿qué sucede? Según algunos estudiosos dicen que Coré quería algo más que ser músico y participar de las cosas que se hacían en el templo. Porque Coré había visto cómo los sacerdotes en Egipto tenían grandes posiciones y tenían fortunas económicas, estaban bien posicionados y tenían un poder político dentro del pueblo. Eso era en Egipto, que Coré había visto eso. Pero Coré era un músico, era de los que cantaba, estaba dentro de la iglesia. Este hombre estaba dentro de la iglesia y estaba mirando ese desenvolvimiento que se hacía ahí, y conocía lo que Dios le había dicho a Moisés, y conocía todo lo que había pasado hasta ese momento. Mas sin embargo, habían dos personajes que estaban junto a Coré. Estos dos hombres, las escrituras nos narran que eran de una de las tribus de Judá, que no le pertenecía a ellos ministrar ni hacer nada en el templo. A Coré sí, Coré conocía esto. Y estos dos hombres tenían un disgusto. Datán y Abirán, hijo de Eliab, ellos eran los que acompañaban a Coré en este hecho. Datán y Abirán. Dice las Sagradas Escrituras, no lo voy a leer, búsquelo en su casa para que usted lo lea y vea cuál es el mensaje sobre la iglesia contemporánea en estos días. Estos dos hombres, Datán y Abirán, junto con Coré, estos dos hombres se sentían mal. Coré porque quería una posición dentro de la administración que Moisés tenía en el pueblo, que eran su primo, estaban dentro, estaban de ahí, estaban ministrando. Y Datán y Abirán se sentían mal porque no tenían participación en lo que se hacía dentro del templo. Pues tomó Coré la situación que estos hombres tenían y empezaron a decirle a Moisés, después de haber sacado de la tierra prometida, por todo el camino que ellos caminaron y por todo el lugar que ellos pasaron y lo que habían vivido cuando salieron de Egipto, estos hombres empezaron a decirle a Moisés que tú nos has sacado de una tierra donde nosotros teníamos leche y miel, que tú nos sacaste de aquel lugar cuando nos sentamos a la olla de carne a comer en Egipto, estando ellos presos, porque se sentían mal. Y empezó el murmullo dentro del pueblo. Y Coré, que quería capitalizar la situación, tomó a estos hombres también y le dijo, mira, el pueblo está disgustado. Y fue hasta donde Moisés y le dijo, Moisés, solamente hablará Dios a través de ti. Déjame decirte que todo el pueblo de Israel, Coré tomó una media verdad junto con lo que estos hombres tenían. Y Coré le dijo, mira, ¿sabe Dios que toda la nación de Israel va a ser como un sacerdote para el pueblo? Todos vamos a ser sacerdotes, claro. Todos vamos a ser una nación que vamos a inspirar a otros a buscar a Dios. Pero Dios había establecido ya, hermano, a Moisés y a Aarón con un plan específico para ese pueblo. Pero Coré tomó una media verdad y fue hasta donde Moisés y le dijo, todos nosotros podemos serlo, ¿por qué no? ¿Quién te ha elegido a ti como príncipe y como rey? Que solamente a través de ti Dios puede hacer y Dios puede hablar. Nosotros también. Sí, es verdad, ustedes lo pueden hacer. Y le dijo Moisés, ¿acaso tú eres mejor que nosotros? Y Moisés le dijo, no, yo soy igual que ustedes, un consiervo igual que ustedes. Pero Dios, el Dios de los espíritus, va a decidir dentro del templo. Esa es la iglesia que hoy en día se estamos viviendo. Estas situaciones que acontecieron allá es la misma situación que en muchas congregaciones en un momento determinado pueden acontecer. El líder fue puesto en cuestionamiento. El líder fue puesto en veremos. Si fue Dios que te puso o tú te pusiste, porque en buen dominicano te quiere alzar con el santo y la limosna. Y es
verdad, nosotros estábamos muy bien allá en Egipto, para que usted vea lo que es el ser humano. Y cuando tú empezaste a tratar con el pueblo entonces fue castigado, el pueblo fue golpeado, nos sacaste de allá y todavía no has llevado a la tierra que fluye leche y miel. Después de yo haber visto el mar dividirse en dos, después de yo haber visto caer pan del cielo, después de yo haber visto caer carne del cielo. Esos somos nosotros los seres humanos, bastante agradecidos. Si usted hubiese estado ahí, usted no se hubiera puesto del lado de Coré. Claro que sí. Coré, junto con Datán y Abirán, buscaron 250 hombres importantes del pueblo. Y Moisés le dijo: oh, pero ¿qué es esto que tú has hecho, Coré? Pero ¿y por qué tal cosa? Y todo el pueblo cuando lo vio, pero ¿por qué lo que pasa? Y ellos le dijeron al pueblo: mira, es que Moisés se ha alzado sobre ustedes, y Moisés es igual que uno de ustedes. Y el pueblo laico, sencillo, cuando hay dos bandos encontrados, un problema interno, hay un grupo que se va de un lado y hay un grupo que casi siempre, donde hay más gente, usted se va. ¿Cuántos son los que están en contra? 10. ¿Y cuántos están a favor? 100. Usted se va para el otro lado. Siempre, esa es la naturaleza. Se fue un grupo para el lado de Virán y Coré y su equipo, y Datán. Y Moisés le dijo: mira, cojan incenciario y vamos, preséntense delante del tabernáculo y vamos a ver con los incenciarios quién es quién, de a quién Dios sirve, a quién Dios respalda y a quién Dios no. Y ahí apareció y bajó fuego del cielo delante de la presencia de todos. Y Dios le dijo a Moisés y Aarón: quítate, que lo voy a consumir. Tremendo, hermano. Mire, la misericordia de Dios es grande. Moisés se postró en tierra y Aarón, y dijeron: Señor, pero solamente fueron ellos dos, que fueron por 2 hombres, tú vas a destruir el pueblo. Pero el pueblo se fue con ellos. Ahí estaba todo el pueblo, y el Señor en su misericordia le dijo a ellos, para que usted vea que esto es serio. Servir a Dios es serio. Esto no es como yo quiera, ni cuando yo quiera hacer, ni llevarme del grupo de lo que diga el otro. Usted tiene que tener las verdades fundamentales de lo que Dios ha dicho, de lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. No porque hay un grupo que esté influenciando, no porque hay un grupo que esté manipulando. Usted tiene que estar claro y convencido de lo que Dios ha dicho con respecto a su salvación y a la manera de usted vivir en esta tierra. No conforme a lo que un grupo, una asociación haya planteado o haya hecho una exégesis de las Sagradas Escrituras, sacando una media verdad. De eso hoy en día las religiones están llenas, medias verdades, verdades a medias, manipulación. Y eso hizo Coré con su equipo. Aquí había entonces una guerra interna, una guerra sacerdotal, tremendo problema dentro del pueblo. Dios le dijo a Moisés: quítate, que lo voy a destruir. Y Moisés, como un siervo que había sido llamado por Dios por esta misión, le dijo: mira, tú no lo puedes destruir todito, porque todito no fue que pecaron. Y, pues está bien. Dios le dijo: está bien, apártate tú y dile al pueblo que dejen la casa y los lugares solos de Datán y Abirán, que se le despeguen de su casa, se le despeguen. Moisés lo mandó a llamar a ellos dos: vengan acá, mis hijos, Datán y Abirán, pero vengan acá. Y ellos le dijeron: no iremos, porque Moisés lo estaba mandando a buscar. No iremos. Sabe Dios que tú le quieres sacar los ojos al pueblo ahora. En una palabra, tú quieres que el pueblo no vea lo que está pasando. Era verdad que estaba pasando eso, hermano, para que usted vea cómo algunas verdades se toman y pueden ser manipuladas. Era verdad que estaba pasando eso, pero fue por causa de que ellos desobedecieron que estaba pasando esa situación. Y ellos le dijeron: ahora tú le quieres sacar los ojos a la gente para que no vean. Oh, pero qué atrevimiento, hermano. Tomando lo que Dios está permitiendo para un proceso, para tirar eso mismo a Moisés, decirle: tú no ves que tú no puedes decir lo contrario. Sí, es verdad, estaba pasando eso, pero hay tiempo todavía para tú recapacitar. No iremos. Se sintieron poderosos. Dios le dijo a Moisés: apártate. Y el pueblo a veces se quiere congraciar con la gente que está haciendo cosas mal hechas. No se pegue de gente que esté haciendo cosas mal hechas si usted sabe que está mal. Hay gente que yo no me quiero meter en problemas con nadie, que a mí no me importa la vida privada de nadie, que no te importa. Pues la gente se va a perder para el infierno por tú decirle que se arrepienta y que venga a Cristo y que deje de esa manera de vivir. Ay, yo no me meto en eso. Sí, usted ha sido llamado para, con amor,
con cariño que haga hacer reflexionar. El que haga volver a un pecador del mal cubrirá multitud de pecados y salvará un alma. Es nuestro deber advertirle al que está a nuestro lado, haciendo una palabra o haciendo una comparación de esto. Es importante usted no quedarse callado, o además de ahí es importante e imprescindible usted no confraternizar con el pecado y la vagabundería y las cosas mal hechas, y a decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo. No, porque él es así. El que peca, peca delante de Dios y tiene que arrepentirse. Las cosas malas son malas, no son media malas, son malas completas o son buenas. Dios no tiene término medio. Dios no es café con leche, o es blanco o es negro. Y esa es la posición. Dios le dijo a Moisés: dile que se aparten de la casa de Virán y de Datán, que se aparten, que se les peguen, que no se congracen con ellos, porque a veces en el pueblo, hermano, hay un grupo que está con usted en un momento determinado, o está muy tranquilo hasta que no se levanta un cabeza caliente. Cuando se levanta un cabeza caliente, el que estaba indeciso, ay sí, es verdad lo que dice. Usted tiene que tener su identidad, saber quién usted es en Dios, para dónde usted va en Dios y por qué usted sirve al Señor, porque Cristo lo salvó a través de su sangre preciosa. No fue a través de ninguna organización, no fue a través de ningún hombre, fue Él que murió en la cruz del Calvario. Y a Él es que usted se debe, no a hombre aquí en esta tierra, no a organización. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a José. Mira, todos esos príncipes que son importantes, que están al lado de Datán y Abirán, dile que se aparten, dile que se quiten, porque eso es una influencia para el pueblo. Cuando el pueblo viera que esa gente se despegaron, están obedeciendo la voz de Dios, se despegaron un grupo, y Moisés le tiró una sola cosita. Mira, déjame decirte que si la casa de Datán y de Abirán mueren como mueren todos los hombres, yo no soy siervo de Dios, ni Dios me ha llamado, y yo fui que me puse ahí. Pero si aconteciere algo sobrenatural, si pasara algo que todo el mundo se quedara con la boca abierta, y ahí nosotros vamos a decir: wow, Dios es fuerte, hermano. Y podemos decir a veces: Dios es malo. No. Usted sabe que si deja a un hijito de Virán y de Datán, a dos muchachitos que dejen, le dejan la semilla adentro en el corazón de esas cosas malas que hicieron sus padres. Usted no ha oído antes que en el pueblo decían: ¿de quién tú eres hijo? Yo soy hijo de los Rodríguez. No te pegues con ese muchacho. ¿Y por qué? Tú no te sabes la historia. Ese es un Rodríguez, no te le pegues a ese. ¿Y por qué? Esos son mañosos por naturaleza. A eso conozco yo, el papá, el abuelo, el tío, el sobrino, excusándome lo que tengan ese apellido. Si usted, no son los Rodríguez, no son los Rodríguez, un apellido cualquiera, para ayudarte, hermano. No te le pegues, porque ahí hay problemas. En mi pueblo había una persona, un apellido, que aquí no hay ese apellido, y lo voy a decir. Ellos eran apellido Casiano. ¿Quién es Casiano aquí? Me salvé debajo de una patada. Había unos Casianos, hermano, miren. Y los Casianos en San Pedro, las redes están ahí. Cuando viene a ver un apellido Casiano, me van a corregir si yo le he dado mentira. Los Casianos, desde la mamá y como 8 hijos, incluyendo un niñito que tenía problemas mentales, toditos eran zapateros. En la casa de los Casianos, usted entraba a la sala y era una rumba de zapatos aquí, una rumba de zapatos allá. Y si le decía: ven, pasa para acá adelante, que los zapatos tuyos están en el otro cuarto donde están limpiando, usted pasaba para la otra habitación y una rumba de zapatos, toditos eran zapateros. Todo el mundo clavaba clavos con puntilla. En nuestra época ya no se usa, usted le rompe el zapato y bota eso. Pero en la época mía, que era muchacho, se mandaban a remontar los zapatos y a coser. Ve a tal parte de los Casianos, ese era el nombre, esos eran los zapateros. Ahí en Miramar, donde yo nací, me crié hasta los 11 años. Los Casianos eran los expertos en eso. Entonces, así mismo, como ellos eran zapateros, donde quiera que mencionaban: ay, yo vi un Casiano, yo, ay, un zapatero, porque yo te lo asocia. Entonces, así hay apellidos, así hay gente que dice: mira, ¿quiénes son esos? Esos son los Burdigal. Ay, muchacho, pero ¿qué pasó? El muchachito es muy bueno. Déjalo que crezca. El chiquito, déjalo que crezca. ¿Con quién era que tú andabas? Con uno de los Burdigal. ¿Quién fue que cogió adelante? Él me dijo que me metiera. Muchacho, eso viene de esa raíz. Entonces, eso hace Dios muchas veces. Dios dijo que se apartaran de la casa de Virán y de Datán. Despéguense de ellos. Cojan
si se mueren como se muere toda la gente, Dios no me llamó a mí. No, Señor, fui yo que me puse. El hombre de Dios tiene que estar sometido a escrutinio. ¿Sabe un escrutinio? Que a usted lo agarren y lo revisen por todos lados. Están hablando mal de usted. En este sistema no se puede, porque cuando usted va y se presenta como una persona sin problema, a usted le tienen un expediente de este tamaño, y la autoridad ya lo sabe. Mientras más sano y más pulcro usted es, mucho mejor para fabricar esos asuntos. Allá te le podemos dar como a ti te parezca, porque este está puro. Usted lleva uno que tiene un prontuario que en esta Biblia no cabe toda la hoja del expediente, y cuando llegan, como llega un caso, llega la gente que van a buscar, que van a hacer cosas, y los que llegan a buscar preso le hacen el saludo. Jefe, perdón, ¿cómo tú estás? Ya usted sabe qué es lo que hay ahí, hermano. Al que lo van a buscar, lo que llevan a buscarlo, le hacen el saludo, y después se esconde, porque ahora la cosa está al revés. El que es bueno es el malo, y el que es el malo es el bueno, es el que da vida. Así es que camina el sistema en esta tierra. Pero con Moisés no fue así. Le dijo: mira, si se mueren como se muere todo el mundo, yo no soy nada. Dice las Sagradas Escrituras que esa fue la única vez donde se registra un mortuorio grupal y un entierro grupal. ¿Sí? Se murieron, la tierra se abrió. Eso es literal, hermano, no que yo me lo inventé. La tierra se abrió y se lo tragó a todos. Coré, Datán y Abirán, con los hijos de Abirán y de Datán se fueron. Los de Coré no se fueron, ahí los hijos no, porque era que el papá tenía su pifia por dentro. Los hijos no, la tierra se lo tragó, se abrió, se fueron, ¡wow!, y se cerró, y nos quedamos todos como estamos hoy, así mismo. Pero Dios es fuerte, que si fuerte, hermano. Pero que con Dios no se juega. Y Dios tiene derecho a hacer eso. Claro, Dios fue que lo hizo usted. Él hace como usted, como a él le parezca. Él ha establecido reglas. Y si usted le busca el lado malo a Dios, usted se lo va a encontrar, porque fue usted que buscó. No fue el que quiso, fue usted que caminó por el camino incorrecto. Se fue por las veredas torcidas, la cual Él ha establecido que no ande por ella, porque si anda por ella vas a encontrar el mal que está a la puerta. Entonces, la iglesia contemporánea debe comprender, para aterrizar y concluir en esta parte, que en esta época en la cual vivimos nos vamos a encontrar con todo tipo de personas y carácter de los seres humanos. Pero para ello la iglesia tiene que estar preparada. La iglesia de nuestros tiempos, la iglesia contemporánea, debe estar atento. El apóstol dice: debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de sí mismos, traidores, impetuosos, infructuosos, amadores de sí mismos, amadores de lo deleite más que de Dios. Ahí lo define. Todo lo que sea rienda suelta a mi carne, eso es lo que a mí me gusta. Porque yo estoy vivo para disfrutar. No, hermano, eso son el carácter de los tiempos. Desde aquella época hasta el día de hoy siguen estas personas caminando y haciendo lo que le venga en gana. Por eso encuentran lo que no andaban buscando. Para la iglesia, te escarezco delante de Dios del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y le dice a los que estamos trabajando en la grey del Señor: pero tú sé sobrio en todo, soporta todas las aflicciones, a obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y el apóstol, finalizando en esta parte, le dice al apóstol
Pablo, el apóstol a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida se acerca. O sea, Pablo iba a desaparecer de esta tierra, pero él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vale la pena servir a Dios con integridad. Vale la pena usted obedecer la palabra de Dios. Aunque en nuestra iglesia, en estos tiempos contemporáneos, hay muchos Balaam, hay muchos Coré, pero ellos tendrán su recompensa. Yo me voy a asegurar de, aparte de estar al frente de esta congregación, salvarme. Yo me quiero salvar, yo en lo personal. Por eso no descuido mi vida devocional delante de Dios. Por eso debo y tengo que sacar tiempo para orar, independientemente de todas las situaciones que usted pueda vivir, que haya necesidades, que haya escasez, que haya un problema. Usted y yo tenemos un compromiso delante de Dios. Usted no ve que cuando usted se muere usted solo, aunque se vaya en un grupo, pero todo el mundo se va individual. El que se va adelante y el que se va atrás no se dio cuenta cuál fue primero y cuál fue después, porque esto es una cosa personal de usted delante de Dios. Entonces hay que procurar, hermano, nosotros estar seguros en Cristo. Y esto es algo que se siente, porque el Espíritu Santo le da testimonio a usted de que es hijo de Dios y de que está viviendo lo que Dios quiere. ¿Acaso el Espíritu Santo a usted le muestra, le motiva, le impulsa a hacer la cosa buena? Pero también hay una naturaleza humana que le dice: no, así no, yo no soy así. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que creer? Sí, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar es actuar, es obrar, es creer, es tener obras dignas de una persona que ha sido arrepentida. La iglesia contemporánea en nuestros días, procuremos de ser de aquellos que han obedecido y han hecho caso al llamado de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Adoramos y bendecimos tu nombre por esta maravillosa oportunidad, Señor, de haber predicado tu palabra. Gracias porque a través de ella nos habla y nos insta a vivir una vida agradable delante de tu presencia. Ayúdanos en nuestros días, en medio de la iglesia, en medio de los embates y de todas las situaciones, a ser íntegro delante de ti. Bendice a tu pueblo con paz y sabiduría, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga, mis amados. Dios le bendiga una vez más. Vamos a dejar a la persona con la parte que resta del servicio en esta mañana.